Parece que es un solemne disparate esa propuesta de resolución que pretende pues condenar a las movilizaciones populares que han ocurrido durante estos últimos tiempos. La gente, por supuesto, hartada ya de tanto abuso que ha existido pues por parte del poder. Consecuentemente, pues no tiene sentido desde mi punto de vista impulsar un proyecto de esta naturaleza que es absolutamente unilateral, que más bien lo que hace es poner más leña al fuego en este país ya lleno de conflictividad. En tal virtud, pues no me parece nada justo que se impulse un proyecto de esta naturaleza que probablemente el oficialismo lo vaya a aprobar por la mayoría de votos que tiene calificada, pero eso no va a surtir ningún efecto, ni en el diálogo nacional, que dicho sea de paso, pues tiene un fracaso premeditado, anticipado en vista de que ha sido calificado y estigmatizada a la gente como de buena fe y de mala fe. ¿Quién califica a los de buena fe? Es el gobierno, consecuentemente solo ellos van a dialogar, es decir, aquellos que están de acuerdo con las políticas gubernamentales. El 15 de septiembre vamos a hacer una primera valoración. Primera valoración que nos pondrá en la etapa de hacer una sistematización de todos los aportes. No creo que hay que tenerle miedo a que los diálogos se activen desde distintos frentes. Me parece que eso más bien es sano. Si al final un sector social dice yo también me sumo al diálogo y quiero hacer, digamos, un tema respecto de la equidad y justicia social en el caso agrícola, en el caso ganadero, en el caso pesquero o alguna otra iniciativa, me parece que eso a la larga es sana. Yo creo que es importante que dejemos las consignas en las calles y más bien entremos a una actitud democrática de dialogar. Entonces, en ese sentido, insisto, no creo que haya que tenerle miedo a las distintas iniciativas de diálogo, pero nosotros, como los encargados de la coordinación de esta temática, del impulso del diálogo, sí vamos a hacer hacia ese 15 de septiembre una sistematización para que el país pueda tener claro cuáles son los elementos que en todos estos diálogos la gente ha señalado como aquellos que nos van a permitir alcanzar más equidad y justicia social. Han calificado de golpistas, violentos, alcohólicos, desestabilizadores y drogadictos. Y el día de hoy creen que con un papelucho que van a aprobar aquí en la Asamblea van a poder parar las marchas populares que se encendieron hace 2 meses y las cuales no tienen marcha atrás, no van a parar. El próximo paso serán las enmiendas. 100 piezas de ajedrez no pueden cambiar la voluntad popular del 80% de personas que quieren consulta. Hablan de golpismo y no recuerdan cuando fue el mismo presidente de la República que después de decir que fue el forajido 001 y se encaramó en el poder del presidente sucesor, él mismo en varios discursos dijo que había que sacar a cuanto presidente traicione a la gente. Ahora el golpista está asustado. ¿Quién llama golpista a quién? Los que están ahí son productos de un golpe de Estado. Ellos están ahí porque el forajido 001 dijo que sacó al presidente Lucio Gutiérrez y ahora están asustados, que asuman las consecuencias. El presidente dijo asumir el costo político de la ley de la plusvalía y la herencia. Y a la par pega gritos desaforados diciendo que lo vayan a defender a la Plaza Grande. Dice, aquí estoy, vénganme a ver. Y a la par nadie lo encuentra porque se rodea de policías. Todo malo es flojo. Y eso es lo que le está pasando al presidente ahorita. ¿Qué diálogo? Los que fueron por diálogo fueron como ovejas al matadero. Los empresarios, los trabajadores, los maestros, los médicos. ¿Qué obtuvieron? Los comunicadores, ¿qué obtuvieron? Llaman al diálogo y a la vez los quieren condenar por golpistas. No me haga reír. Nosotros en este momento, ¿y por qué el diálogo y por qué anclarnos a esta agenda conjunta al diálogo? Porque sabemos también que hay algunas observaciones de diferentes sectores, organizaciones sociales, referente, por ejemplo, a reformas de leyes, referentes, por ejemplo, a la necesidad de incorporar incluso en la agenda legislativa nuevas leyes que no ha sido posible aprobarlas durante este tiempo en el que ya vamos del periodo legislativo, y también algunas observaciones a la aplicación de la política pública en territorio. En algún momento nosotros hacíamos una reflexión que me parece totalmente válida en este momento, y es que en el Ecuador hemos vivido 2 momentos, o lo podemos mirar gráficamente como 2 momentos. Un momento hace 8 años, cuando gracias a un gran pacto social nació una nueva constitución que dio paso a una garantía de derechos y con ello al acceso a que el ciudadano y ciudadana en el Ecuador tenga justamente a esos derechos: educación, salud, emprendimientos, créditos, vialidad, entre otros temas.
8 años después podemos hacer una revisión de esa política pública y plantear ahora, si ya tenemos acceso a esos derechos, pues entonces planteemos la necesidad de tener calidad a ese acceso de esos derechos. Por lo tanto, este diálogo sirve justamente para eso, para saber qué hace falta. A pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho durante este tiempo, sabemos todavía que quedan muchas cosas pendientes, que hay muchas cosas por hacer. La combinación es una amenaza a casi aceptar impositivamente el diálogo unilateral del presidente, el monólogo del presidente, y porque además tilda a todas las marchas y a toda la oposición de golpista, de desestabilizadora y de pertenecer a la ultraderecha. ¿A qué cuento el bloque de país puede calificar a la oposición cuando el derecho a hacer oposición en democracia y en este país está garantizado en la Constitución de la República, en el artículo 111, en el Código Orgánico de la Democracia, que además prohíbe que se hostilice o se dificulte cualquier labor de la oposición? Y además, ¿de cuándo acá la Asamblea puede casi invocarle al pueblo ecuatoriano que acepte de rodillas la invitación al diálogo apostólico del presidente de la República, olvidándose que esto es una organización republicana, que hay independencia de poderes y que la Asamblea debería al menos guardar las formas? Entonces, esto no se puede aceptar, no se puede permitir, es una cosa ilegal, inconstitucional, antiética e inmoral. ¿Es jugar con fuego también? Es aumentar el nivel de conflicto sin duda, más aún si ahora se van de la raya, se pasan de la raya, si ahora entran a un enfrentamiento personal, pues los enfrentaremos en el plano que nos busquen, porque aquí estamos defendiendo no solamente nuestro honor, sino el honor de nuestros mandantes. Seguramente hoy estamos en el grupo de mala fe, consecuentemente pues no nos van a convocar ese diálogo ni nos interesa participar. Nosotros vamos a impulsar un diálogo por nuestra parte, mucho más efectivo con las organizaciones sociales. Hemos planteado también en términos generales que sea la Conferencia Episcopal Ecuatoriana quien conduzca un diálogo con transparencia, con autonomía, con independencia, que lo siente al gobierno y a los sectores opositores, pero eso no ha tenido ningún eco. Las protestas populares son eso, protestas populares. No nos van a callar. El siguiente paso, las enmiendas, a rodear la Asamblea, a no perder el ritmo. Aquí tienen derecho la gente a ser escuchada y a ser consultada. Si el presidente cree que la gente es solo inteligente para preguntarle por gallos y toros, entonces que entienda que la gente sabe perfectamente elegir su destino. Ecuador no será una segunda Venezuela. A nuestros hijos no les pondrán sellos en los brazos para comprar un pollo. Tendremos la libertad de comprar las pastas y los jabones que el producto de nuestro trabajo nos permita. No seremos Cuba, que según el presidente hay democracia. No seremos Venezuela, que según el presidente no hay pobreza. Y según el presidente, la FARC no son terroristas. Bajo ese concepto ya sabemos al camino donde vamos. Las enmiendas no están en discusión. Las enmiendas no están en discusión porque esas están en tratamiento legislativo. Hay una comisión que las está tratando y su plazo vence entre diciembre y enero del próximo año. Así que eso no está en tratamiento. Lo otro, el gobierno ha manifestado su apertura. Hay que buscar los puntos convergentes. Yo creo que los medios de comunicación le han dado mucho más peso a las voces que dicen no determinada ley, pero no le están dando el mismo peso a las voces que dicen sí determinada ley. Con lo cual a nosotros nos toca buscar los puntos convergentes, ¿no? El diálogo que hemos iniciado es sobre la equidad y la justicia social, no sobre los dos proyectos que en las últimas semanas generaron, digamos, discusión. Pero nosotros tenemos gente que incluso nos dice, la ley me parece técnicamente muy buena, yo quiero aportar en ese sentido. Así que creo que hay que, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, de encontrar los puntos convergentes. Efectivamente hay sectores que legítimamente dicen, esa ley no me interesa, no me conviene, no la quiero, ¿no es cierto? Pero hay otros sectores que con la misma legitimidad dicen, esa ley sí me interesa, sí es buena y quiero que se pueda tratar. Las enmiendas no son lo más importante en este momento. En este momento lo más importante es que el gobierno dé señales claras de dar un golpe de timón y corregir la grave crisis fiscal que tiene el país. ¿Como cuáles? Como la reducción del gasto público, la eliminación de dependencias inútiles como el Ministerio del Buen Vivir o la Superintendencia de Comunicación o el Consejo de Comunicación o el Instituto Espacial del Ecuador. Entonces yo dividiría los tiempos políticos en dos en este momento. No se olviden ustedes que durante el primer semestre del año el gobierno no ha tomado medidas económicas importantes y está choqueado por la crisis y no puede reaccionar. Entonces hay que exigirle al gobierno un golpe de timón económico y desde luego ya una vez que tengamos rumbo en la economía sentarnos a discutir la necesidad de retirar el proyecto de enmiendas. Ellos les aplastan el cuello con la bota a la gente y quieren que no se mueva.
y que ni siquiera hagan ruido. Se metieron con los jubilados, se metieron con los enfermos catastróficos, se metieron con los maestros, se metieron con los trabajadores, se metieron con los habitantes de Galápagos, se metieron con las familias a través de la herencia y la plusvalía, pero quieren que se las aguanten y que se queden calladitos. No entienden el por qué salen a protestar. El uno, con sus frases célebres que la herencia es de todos. La otra, que el seguro social no es de los afiliados, sino de todos. La otra, que no hay divisiones del Estado porque ganó Alianza País. Y la otra, que los que salen son drogadictos y alcohólicos. Están tan obnubilados por el poder que se preocupan de no abrir la boca cuando la tienen llena, pero no les importa hablar cuando tienen el cerebro vacío. El término es resistencia, que es un derecho establecido en la Constitución ante una serie de medidas arbitrarias del régimen. Los trabajadores tienen derecho a hacer una huelga nacional sin la menor duda, pues. ¿De cuándo acá los trabajadores pueden ser privados de su derecho a hacer una huelga? Los indígenas tienen derecho a hacer movilizaciones como el resto de los ecuatorianos, sin duda, porque la Constitución garantiza el derecho de que los ecuatorianos nos expresemos y nos manifestemos nuestras opiniones de la forma que pensemos, que queramos hacerlo. Entonces, aquí las expresiones de activismo callejero y de retomar la actividad en la calle es producto de la intransigencia de la Asamblea, demostrada en resoluciones como las que se van a debatir el día de hoy. ¿Es miedo? Mire, yo creo que toda persona que no tiene cómo resolver una crisis actúa con miedo, insultando, gritando y poniéndose bravo. Y el presidente tiene una crisis fiscal que no puede resolver, que está causada por un enorme gasto público, porque se bajó el precio del petróleo, porque se apreció el dólar, y ustedes en 6 meses no han tenido una sola medida económica, una sola, ninguna, de fondo que solucione el problema, más allá de las salvaguardias que no solucionaron definitivamente.